Siempre había creído que Dios me castigaría si me enamoraba de un chico. Por eso, cuando aquel día Eloy me arrolló con la bici, sentí que había sido él quien me había puesto en su camino. Aquella mañana volé por la acera de la calle San Vicente, los libros de teología y mis diarios más ocultos desparramados en el mismo charco. Él, empapado y muerto de vergüenza, se arrodilló repitiendo, lo siento, lo siento. Como quien reza un acto de contrición. Había pasado 19 años suplicando al cielo que me hiciera heterosexual. Y en un segundo, aquel chico de ojos demasiado claros hizo tambalear todo lo que me habían enseñado sobre el pecado y sobre el amor. Lo que aún no sabía es que aquella caída era el principio de mi resurrección. Y que acabaría entendiendo que la verdadera blasfemia, a veces, se parece mucho a una bendición. Quédate conmigo. Te voy a contarte cómo se puede enamorar uno de un chico sin caer en desgracia ante Dios. Y cómo aprendí a rezar para ser amado, en vez de curado. Tenía 19 años y todavía me retumbaban en la cabeza los salmos de una infancia llena de silencios. En casa rezábamos el Padre Nuestro antes de comer, no se decía ni una palabrota y de esas cosas, no se hablaba nunca. Esas cosas eran los chicos que me ponían nervioso. Lo supe muy pronto. Demasiado pronto para atreverme a decirlo en voz alta. Cada oración que susurraba en mi cuarto era siempre la misma, por favor, Señor, hazme normal. Me sentía culpable, avergonzado. Estaba convencido de ser un error de fábrica, una prueba que Dios me ponía para medir mi fe. Y sin embargo, cuanto más crecía, más claro lo tenía, Dios no se había equivocado conmigo. Había nacido así. Y el amor, fuera del tipo que fuera, no podía ser pecado. Cuando me fui a la universidad respiré por primera vez de verdad. No solo el aire de una ciudad nueva, sino el aire de mi propia vida. Mis padres lloraban en el andén de la estación de Atocha, pero yo iba ligero. Por fin tenía un espacio donde existir sin esconderme. Era becario, empollón y discreto. Me había prometido ser intachable, quería demostrar que valía lo mismo que cualquiera, da igual a quien amara. Las noches las pasaba estudiando, los fines de semana ayudando en la parroquia del barrio o dando de comer a los gatos del Parque de la Bombilla. Alguna vez volvía a misa, no para pedir perdón, sino para recordarme que mi fe y lo que sentía no tenían por qué pelearse. Nunca había tenido pareja. Ni siquiera había besado a nadie. No por falta de ganas, sino porque me había construido un muro muy alto. Y entonces llegó aquella mañana y todo saltó por los aires. Era un sábado de octubre, justo después de haber llovido. La acera todavía brillaba y estaba cubierta de hojas mojadas. Salía de la biblioteca municipal con la mochila llena de ensayos de filosofía, novelas de amores callados y poemarios. Iba en mis pensamientos cuando, de repente, un golpe seco. Dolor fuerte en el hombro. El cuerpo en el suelo. Los libros volando a mi alrededor como palomas asustadas. ¿Estás bien, tío? Levanté la vista. Un chico un poco mayor que yo acababa de bajar de la bici de un salto. Se acercó corriendo, con las mejillas coloradas y el pelo chorreando. Perdona, iba con los cascos puestos y no te vi. ¿Puedes levantarte? Quise contestar, pero hice una mueca. Me dolía la rodilla. Me ayudó a sentarme en el banco más cercano. ¿Llamo al SAMUR? No, tranquilo. Creo que podré. Rebuscó en su mochila y sacó una botella de agua que me tendió sin decir nada. La acepté, todavía aturdido, mientras él recogía mis libros uno a uno y los secaba con la manga de su sudadera como si fueran reliquias. Hasta colocó de nuevo los marcapáginas. Me llamo Eloy, por cierto. Y soy oficialmente el peor ciclista de Madrid. Telmo, susurré, aún en shock. Sonrió con esa sonrisa limpia, sin dobleces. Demasiado luminosa para un día tan gris. Telmo. Oye, Telmo, déjame compensarte. ¿Te invito a un café? Salvo que tengas conmoción cerebral y prefieras el hospital. Dudé. No conocía de nada a este tío. Estaba calado hasta los huesos, con el vaquero roto en la rodilla y la dignidad por los suelos. Y aún así dije que sí. Quizá porque me dolía todo. Quizá porque algo en su forma despreocupada de moverse me hacía querer saber más. El bar era pequeño,
escondido en una callejuela del barrio de las Letras. La dueña, una señora mayor con moño, nos recibió como si fuéramos nietos pródigos. Nos sentamos en una mesa del fondo, yo con la pierna estirada, el nervioso, dando vueltas al vaso de tubo. De verdad que lo siento. Siempre voy demasiado rápido. Pero no todos los días atropello a alguien tan mono. Creo que se me escapó un gallo. Él soltó una carcajada, satisfecho. Es broma, ¿eh? Bueno, a medias. Bajé la mirada, el corazón latiéndome demasiado fuerte. Nunca me habían dicho algo así. Y menos un chico. ¿Eres de Madrid?, preguntó. No. De un pueblo de Ciudad Real. Estudio aquí. ¿Qué? Historia del arte. Guay. Yo estoy en IMEZ. Cliché total, lo sé. Le devolví una sonrisa tímida. Hablaba rápido, con esa mezcla de desparpajo y torpeza que lo hacía casi tierno. No parecía preocuparse por la imagen que daba. Estaba allí, entero. ¿Auténtico? Y yo lo escuchaba, fascinado. ¿Tienes novia?, preguntó como quien pregunta la hora. Esta vez fue el estómago el que se me encogió. No. Me miró un segundo en silencio y luego asintió. Yo tampoco. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso. Como si los dos supiéramos que había algo flotando en el aire que ninguno se atrevía a nombrar. Después añadió. Mira, yo no soy muy bueno fingiendo. A veces me siento perdido. Como si tuviera dos versiones de mí y no supiera cuál es la de verdad. No sabía si hablaba de orientación sexual o de la vida en general. Pero yo lo entendí como una confesión. Como si me estuviera tendiendo una llave hacia un mundo que nunca me había atrevido a abrir. Cuando nos despedimos me ayudó a levantarme con cuidado, como si temiera hacerme daño. Metió su número en el bolsillo de mi chaqueta. Escríbeme si te apetece. O si la rodilla se te pone como un balón. Aquella noche no pude dormir. El corazón me iba a 1000 por hora. Y por primera vez en mucho tiempo no recé para que parara. Recé para que siguiera. No podía pensar en otra cosa. Toda la semana, entre clase y clase, en el metro o durante las horas muertas en la biblioteca de la Complutense, la cara de Eloy se me aparecía sin avisar. El chico de la bici. El que se disculpaba con los ojos asustados y sonreía como si nada le importara demasiado. El que me había llamado mono, mientras me recogía del suelo como si fuera lo más normal del mundo. Me acordaba de cada palabra que dijo. De cómo metió su número en el bolsillo de mi chaqueta con una seguridad que yo no tenía. Yo seguía dudando. No porque no me gustara, todo lo contrario. Precisamente por eso. Pensaba en él mientras fingía escuchar al profesor hablar de estética barroca o de perspectiva renacentista. Pensaba en él comiendo solo en la cafetería de la facultad, mirando el plato de lentejas como si tuviera respuestas. Hasta en la oración de laica que hacía antes de dormir se colaba su nombre. Eloy. Y me preguntaba, ¿por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Era una señal? Dios, que tanto me había hecho dudar, me estaba mandando a alguien que no me juzgaba, que me hablaba como si valiera la pena preocuparse por mí. Esa idea me daba vértigo. No estaba preparado. Y, sin embargo, ya no quería seguir esperando. Así que un jueves por la noche, con las manos temblándome un poco, abrí WhatsApp. Hola. Soy Telmo. El chico al que casi matas con la rueda de tu bici. Esperé. 1 minuto. 2. Marcó, visto. Aparecieron los 3 puntitos. Me quedé helado. La respuesta llegó y me dejó sin aire. ¿En serio estás en el hospital? ¿Se te complicó aquel día? ¿Por qué no me escribiste antes? ¿Estás bien? Lo leí 3 veces. No sabía si reírme o preocuparme. Había tanta urgencia, tanta verdad en sus palabras. Me quedé ahí, con el móvil en la mano y el corazón demasiado grande para el pecho. Creo que era la primera vez que un chico se preocupaba por mí de esa manera. Sí, mis padres también se preocupaban, pero siempre a través del qué dirán. Querían que fuera bueno, devoto, obediente.
No para que estuviera feliz, sino para que nadie hablara mal de la familia. Cuando salía, no hagas nada raro, Telmo? Traducido, nada de malas compañías, nada de escándalos, sobre todo nada que ponga en duda que eres un hombre como Dios manda. Me querían, claro. A su manera. Pero su cariño venía con condiciones. Y luego estaba Eloy. Que no me conocía de nada. Que no sabía nada de mí y aún así preguntaba si estaba bien. Preocupado. Por mí. No por la imagen que debía dar. Le contesté. Tranquilo, era broma. Resulta que tampoco se me dan bien los chistes, como ya viste. Casi al instante. Joder, casi me da un jamacuco, Telmo. Ya me veía llegando con flores y una bandeja de magdalenas. Sonreí sin querer. Noté las orejas ardiendo. Y luego apareció otro mensaje. He pensado en ti. Me quedé en blanco. 4 palabras y me desarmó del todo. Él no tenía miedo de decirlo. No le daba vergüenza mostrarse. Eso era lo que más me trastornaba desde el primer segundo. Eloy era crudo, directo, entero. Decía lo que pensaba sin pasar por 3 filtros. Y yo había pasado la vida callando, midiendo cada gesto, cada palabra, para que no se notara lo que realmente era. Quise responder algo. Lo que fuera. Pero todo me parecía ridículo. Muy corto. Muy tímido. Muy evidente. Borré 5 mensajes antes de atreverme. Yo también. Y, en un arrebato, añadí. Pero me daba miedo molestarte. Contestación inmediata. ¿Molestarme? Si fui yo el que te atropelló y luego te persiguió hasta invitarte a un café. Si alguien está siendo pesado aquí, soy yo. No sé por qué, pero sus palabras me tranquilizaban. Tenía esa habilidad extraña de quitarle hierro a todo, de hacer que las cosas parecieran fáciles. Como si nada fuera tan grave. Como si todo pudiera ser ligero. No sé si ha sido el destino o que soy un paquete coordinando, pero me alegro de que nos hayamos cruzado, escribió. Sentí un escalofrío. Era exactamente lo que llevaba repitiéndome toda la semana. Que si Dios había permitido que nos encontráramos de forma tan tonta y repentina, quizá era porque tenía que pasar. Que no era casualidad. Que era un puente. No supe qué decir. Así que pregunté. ¿Qué haces mañana por la noche? Silencio 2 minutos. Luego. Si lo preguntas tú, nada. Soy todo tuyo. Leí ese último mensaje por lo menos 10 veces, con el móvil pegado al pecho. Eloy no era como yo. Él no tenía miedo. O si lo tenía, avanzaba igual. Y yo, por primera vez, quería seguirle. Nos quedamos en el mismo bar de la otra vez, el de la señora del Moño, en la calle Huertas. Llegué 20 minutos antes, con el corazón en la boca, mirando la puerta cada 2 segundos como un tonto. Y entonces apareció él, entró, casco en la mano, la misma sonrisa de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Seguía teniendo esa forma de llenar el espacio sin agobiar, esa mezcla de calma y electricidad. Se acercó, dejó la mochila y se sentó frente a mí. Joder, qué ganas me dieron de que me invitaras tú esta vez, dijo con esa sinceridad que desarma. Sonreí, nervioso, y solté la frase que llevaba ensayando toda la tarde. He estado pensando mucho, y si Dios permitió que nos chocáramos, será por algo. Parpadeó, sorprendido, y ladeó la cabeza. ¿Entonces eres creyente? Asentí, tenso. Sí. ¿Te molesta? Intenté que la voz no me temblara, pero tembló igual. Vi algo cambiar en sus ojos, no era rechazo, era desconcierto. Un paso atrás que no se veía, pero se sentía. Cruzó los brazos, se quedó callado unos segundos que me parecieron eternos. Creí que iba a decirme que no éramos compatibles, que aquello no tenía futuro. Sentí que se me abría un agujero en el pecho. «Ey, tranquilo», dijo al fin, más suave. «Es que cuando me contaste que nunca habías tenido novia, yo pensé en chicos». La palabra cayó como un mazazo. Se me pusieron las mejillas al rojo vivo. Bajé la mirada.
Empecé a hacer bolitas con la servilleta sin darme cuenta. Nunca, ni siquiera en mi cabeza, me había permitido llegar tan lejos. Me habían criado en el silencio, en él, de eso no se habla. ¿Yo? No terminé. Ni siquiera sabía qué iba a decir. Eloy bajó la vista, soltó una risa breve y amarga. Perdona. Otra vez he ido de frente. Es que siempre la cago así. Empujó la silla hacia atrás. Mira, Telmo, me caes genial. Pero entiendo que la gente como tú suele mirar por encima del hombro a los que somos como yo. Mejor me voy. Y se levantó. Sin enfado. Sin escena. Solo con una tristeza tan grande que me dolió en los huesos. Él ya daba por hecho que mi fe iba a ser un muro. Que yo le haría sentir malo, como a mí me habían hecho sentir malo tantas veces. Pero no podía dejar que se fuera así. Le agarré la mano sin pensarlo. Espera. Se quedó quieto, con el brazo a medio camino hacia la chaqueta. No se giró. Entonces hablé, bajito, con la voz temblando. Anoche releí un versículo. ¿Quieres oírlo? No se movió. Creí que iba a decir que no. Pero se quedó ahí. Así que recité, con el corazón saliéndoseme por la boca. El amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no presume ni se engríe, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eloy se giró despacio. Nos miramos. Volvió a sentarse, con cuidado, como quien entra en terreno sagrado. Nunca te he juzgado, Eloy. No sé hablar de esto. No me enseñaron. Pero te respeto. Estoy aprendiendo. Estoy descubriendo. Y no quiero que te vayas. Me miró un buen rato y se pasó la mano por el pelo. Me asusté, confesó. Parecías tan puro, tan fuera de todo esto. Pensé que yo iba a romperte. Puede que estés aquí precisamente para romper lo que tiene que romperse. Sonrió, con esa sonrisa triste y dulce a la vez. Yo solo soy Eloy. Un tío algo perdido que va en bici demasiado rápido y que habla antes de pensar. Y yo solo soy Telmo. Uno que piensa demasiado, que se calla demasiado y que nunca se ha atrevido a decir lo que siente. Nos reímos, nerviosos. Vino la señora del moño a tomarnos nota y el mundo siguió girando. Hablamos de asignaturas, de los vecinos del piso, del profesor de Eloy que grita y del mío que apenas se le oye. De pelis. De música. Poco a poco la tensión se fue deshaciendo. Pero algo había cambiado. Se había tendido un puente. Y por primera vez en mi vida no tenía ganas de retroceder. Seguimos hablando. Mucho. Sin prisa. Eloy había vuelto a dejar la mochila en el suelo, los brazos apoyados en la mesa, y me escuchaba de verdad. No como quien espera su turno. Escuchaba. Sin apartar los ojos. Cuando me callaba, no llenaba el silencio, me dejaba terminar, aunque las frases me salieran torcidas o las manos me traicionaran. Le hablé de mi fe. No como escudo, sino como cimientos. Algo que llevo clavado muy dentro y que no pienso arrancar nunca, no por miedo, sino porque forma parte de mí igual que mis dudas. Tengo los mismos gustos que tú, dije con calma. Alzó una ceja. ¿Y cómo lo sabes si nunca lo has probado? ¿Y si al final te da asco besar a un chico? Sonreí. O puede que me dé asco besar a una chica. Y reí. Reí de verdad. Ligero, nervioso, pero libre. Era la primera vez que lo decía en voz alta, sin paños calientes ni silencios de vergüenza. Entonces, ¿quieres que sigamos viéndonos? Siempre que mis ideas sobre la vida no te espanten. Ladeó la cabeza, burlón y tierno a la vez. Pues no. No me asusta hablar con un chico bueno, honesto, decente e inteligente. Aunque sea un poco cortado. Terminamos los cafés hablando de horarios, trabajos para entregar, clases que nunca coincidían, pero que de repente queríamos que coincidieran. Y a partir de ese día empezó algo nuevo.
Una cadencia distinta. Una costumbre que sabía a ganas. Quedábamos al salir de clase. Paseábamos sin rumbo o con la excusa de comprar el pan o buscar un libro. Eloy me enseñaba sus rincones, bancos escondidos detrás del retiro, librerías de segunda mano donde nunca compraba nada pero podía pasarse horas. Nos llamábamos entre clase y clase. Él desde el gimnasio o al salir de la piscina, con la voz ronca y el pelo todavía mojado. Su voz se convirtió en un refugio. Descubrí la vida de otra manera. A través de su forma de hablar sin adornos, de no forzar nada. Me dejaba hablar cuando lo necesitaba, callaba cuando me perdía. Y yo también lo escuchaba, sus heridas, sus líos familiares, sus dudas. Nos íbamos abriendo despacio, sin prisa. Un mes después, una noche me miró sonriendo y dijo: «Te invito a salir». Parpadeé. ¿Salir? Sí. De verdad. Del tipo de cita en que la gente se besa al final. Otra vez esa forma suya de ir de frente. Me dio un pequeño mareo, pero en vez de salir corriendo solté: «Vale. Estoy de acuerdo». Y sentí una mezcla rara, miedo suave, alegría tímida, nervios contenidos. Era terreno desconocido, sin mapa. Pero con él no me daba miedo. Lo organizó todo. Me dijo que no cenara, que me dejara llevar. Me esperaba abajo, más peinado que nunca, con una camisa que se había planchado demasiado para ser una cena cualquiera. Me llevó a un italiano pequeño en Malasaña que le flipaba. Había elegido mesa apartada, luz baja, música suave, poca gente. Hablaba más bajito que de costumbre, como si supiera que esa noche yo estaba más frágil. Nunca me puso incómodo. Ni me rozó la mano, ni buscó contacto. Reía, hablaba, me miraba con una ternura callada. Yo tenía las palmas sudadas bajo la mesa, pero el corazón me decía que estaba en el sitio correcto. Él solo estaba ahí. Y yo quería llegar hasta él. Cuando terminamos, paseamos por calles tranquilas. Hacía fresco. Ya casi no hablábamos. Todo parecía dicho. Me acompañó hasta el portal. Lo miré con la garganta apretada. Él bajó la vista. «Bueno, te dejo». Dio medio paso para irse. Yo di uno hacia adelante y lo paré. «Eloy». Se giró, sorprendido. Me acerqué. Levanté la mano, se la puse en la mejilla con timidez. Y lo besé. Un beso corto, casi temeroso. Pero lo di yo. Yo lo quise. «Gracias», susurré. No contestó. Solo me miró con los ojos brillantes. Luego se fue. Seguro que con el corazón a mil, igual que yo. Después todo fue más fácil. Más claro. Nos veíamos casi todos los días. A veces solo para un café, a veces para cruzarnos, sonreírnos y sentarnos juntos en silencio. Eloy me daba tiempo. Nunca me apuró. Nunca pidió más de lo que yo estuviera dispuesto a dar. Y eso fue lo que me conquistó, el respeto, la paciencia. Me enseñó que el deseo no mancha cuando nace en la confianza. Durante 6 meses nos fuimos conociendo de verdad. Pasamos fines de semana en la sierra. Me enseñó a ir en bici, el mundo al revés. Nos besábamos en bancos apartados, no por miedo al que dirán, sino porque era nuestra burbuja. Sin mentiras ni caretas. Solo nosotros. Y una noche, sentado en el sofá de mi piso compartido, criticando una peli con esa gracia suya medio burlona medio cariñosa, lo supe. Supe que era él. El que necesitaba. El que me tendió la mano cuando todavía estaba a oscuras. El que esperó sin exigir nada. El que me dejó ser yo. Fui a la cocina, puse la mesa con lo poco que tenía. Preparé una tortilla de patatas y ensalada que me salía bien. Cuando vino a buscarme, respiré hondo. «Quiero que te quedes esta noche». Ladeó la cabeza. ¿Que me quede a dormir? Sí. No dijo nada. Solo alargó la mano y la puso encima de la mía. Y volví a saber, una vez más, que estaba exactamente donde tenía que estar. «Me alegra que estés listo para dar un paso más, Telmo, y tranquilo,
esta noche solo vamos a dormir juntos. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa calma suya que siempre me desarma. Dudé un segundo. Sentí que había hecho algo malo. El corazón se me aceleró. ¿Por qué? Murmuré, colorado hasta las orejas. Sonrió, se pasó la mano por el pelo, sereno, como si llevara toda la vida esperando esa pregunta. Porque no es una carrera. Porque hoy solo quiero estar contigo. Hablarte. Tenerte aquí. Nada más. Y ya es mucho. No contesté. Me ardía la cara, pero dentro algo se asentaba, tranquilo. Eloy tenía ese don, hacerme sentir respetado sin tener que pedirlo. ¿Visto? Querido sin condiciones. Nunca iba más rápido que yo, caminaba a mi lado. Asentí en silencio, agradecido. Terminamos de cenar sin prisa. La tortilla no era de concurso, pero él se la comió entera diciendo que era lo mejor que había probado en meses. Puse los ojos en blanco, él se rió, y fregamos juntos como si lleváramos años haciéndolo. Él lavaba los vasos, yo secaba, y ese gesto tan tonto me dio vértigo. Nunca había tenido eso, lo cotidiano hecho tesoro. Cuando todo estuvo guardado, nos sentamos en el sofá con una manta encima. Pusimos una peli. Bueno, él miraba la pantalla, yo miraba su perfil iluminado por la tele. Quería parar el tiempo y meter ese instante en una caja. En algún momento se giró, me sonrió sin decir nada y me tendió la mano. Nos fuimos a la cama. Así de fácil. En la habitación se quitó la sudadera, se metió bajo el edredón. Yo también. Nos quedamos cara a cara, a pocos centímetros. Me susurró. Estás guapísimo, Telmo. Casi sin pensar contesté. Tú también, Eloy. ¿Te quiero? Me atrajo despacio, me abrazó. Y nos dormimos así, solo con el ruido de nuestras respiraciones mezcladas. No hubo fuegos artificiales. Hubo algo mejor, confianza. Calor tranquilo. Una paz que nunca había sentido. Por la mañana me desperté antes. La luz entraba suave por la persiana. Salí de la cama de puntillas. Él seguía dormido, la cara relajada, casi de niño. Sonreí sin querer. Fui a la cocina. Rebusqué en la nevera, huevos, un trozo de pan de pueblo que me había traído mi casera, mermelada de higo que me regaló la vecina del quinto. Puse la cafetera, batí los huevos, tosté el pan. Mientras se hacía todo, canturreaba bajito. Me sentía, ligero. No eufórico. En paz. Eloy apareció arrastrando los pies, el pelo revuelto, los ojos entrecerrados. Huele que alimenta, dijo bostezando. ¿Café con azúcar o sin? Con mucho cariño, respondió con media sonrisa. Desayunamos callados. A ratos nos mirábamos. A ratos lo pillaba observándome con esa ternura que nadie me había dedicado nunca. No estaba acostumbrado a que me miraran así. Después recogimos, y propuso pasar la aspiradora, porque sería una pena ensuciar después de una noche tan redonda. Acabamos persiguiéndonos con el cable como críos. Y entre risas sentí que estaba construyendo algo. No solo una historia. Una vida. Por la tarde salimos. Dimos vueltas por el parque de la casa de campo, hablamos de sueños, de familias, de recuerdos de pequeños. Nos sentamos en un banco. Me cogió la mano. No hizo falta decir nada. Estaba perfecto así. No pensé en el futuro. Ni en lo que dirían mis padres. Ni en sus posibles juicios. Aquella mañana viví sin miedo. Por primera vez. Porque lo que sentía era limpio. Transparente. Amor de verdad. No un impulso. No un error. Amor hondo, con raíces, consciente. Y un amor así no puede ser pecado. No cuando dos personas adultas se eligen libremente. Cuando se cuentan sus miedos. Sus recuerdos. Su alma. En los días siguientes seguí rezando. Ya no para cambiar. Ahora para dar gracias. Gracias por haber conocido a Eloy.
Gracias por entender al fin que Dios no me pedía que me negara a mí mismo. Que su plan no era hacerme sufrir, sino enseñarme. Comprendí que Dios no quería que fuera perfecto ni que cupiera en moldes ajenos. Quería que me conociera. Que me aceptara. Que me quisiera. Y queriendo a él hoy aprendí a quererme yo. Al final entendí que no fui creado para agradar a los demás ni para encajar en cajitas. Fui creado para amar. Y para ser amado. Y en eso, por fin, estoy cumpliendo.